Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Live Podcast. Hablamos vida. Primer abucheo del año, Te empezando el año con todo. fijas que viste que sí pudieron. Claro que sí. Que sí pudieron. Cuéntame, María, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo pasaste el feliz año? Cónchale, teníamos rato que no hacíamos el programa, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, primero que todo hay que decir feliz año nuevo. Gracias a todos los que nos acompañaron en la primera temporada de Live Podcast. Este es un nuevo año, una nueva temporada. Y bueno, yo sé que va a ser de bendición. Vamos a tener muchos invitados especiales. Tenemos muchas expectativas para este nuevo año que viene. Claro que sí. Yo en lo particular pienso que traer a los hermanos de la iglesia que quieren expresar sus ideas, que quieren de pronto traer temas interesantes, y muchos de ellos son jóvenes. Algunos son jóvenes. Yo sé que por lo menos los integrantes de nuestro ministerio, muchos de ellos son jóvenes muy entusiasmados por este tipo de actividades. Claro que sí. Y en este nuevo año donde muchos nos estamos planificando, ¿verdad? Porque llega el año nuevo y todos dicen, nuevo año, nuevo yo, ahora sí voy a empezar la dieta. Lo de Ahora la dieta sí, no te lo crees ni ahora tú. sí voy a hacer ejercicio, voy a dejar de comer dulce. No, eso no te lo crees ni tú misma, te lo crees. Bueno, la cosa está en que es un nuevo año donde hay muchos planes y por eso este primer episodio de Live Podcast va a tratar sobre 4 tips para planificar tu nuevo año, ¿verdad? Así es, nosotros queríamos compartir, ya que nosotros mismos también tenemos nuestros propios planes, tenemos nuestras propias visiones para este nuevo año y pues queríamos traerles a ustedes, nuestro público, estos consejos que les podrían servir a ustedes, tal vez para replantearse todas aquellas metas que tienen para este nuevo año y tal vez, no sé, de alguna manera que puedan ser bendecidas y prosperadas por el Señor, así como esperamos nosotros sean bendecidas las nuestras también. Claro que sí. Y en las redes sociales dejamos una encuesta. ¿Qué dice la gente? Por Live Podcast. La encuesta decía así, ¿ya planeaste tu nuevo año? ¿A que no saben? El 71% dijo, todavía no. Y solamente el 29% dijo, listo. Wow. Quiere decir que este episodio, miren, este episodio no se lo pueden perder porque este episodio es para ese 71% de personas que todavía no se planificó. Esos que dicen, como vaya saliendo, vamos viendo. Imagina. O quizás muchos que no lo piensan a primera instancia. Creo que nosotros éramos así en un momento, ¿verdad? Nos llegó a pasar. De pronto no teníamos, al menos a mí, no teníamos planes previstos. Simplemente, un nuevo año y ya está. No lo había pensado. Y bueno, también dejamos una pregunta que dice, ¿cuál es tu mayor propósito este año? Una persona respondió conseguir un mejor trabajo. Muy viable, creo que todos iniciamos el año queriendo tener un mejor ingreso económico. Otra persona dijo, acercarme todo lo que pueda a Dios. Muy piadosa esa respuesta, ¿verdad? Claro que sí, muy buena. Y otra Amén. persona dijo, esta fue mi respuesta favorita. Alguien respondió que su meta para este año es vivir. Vivir. Pero vivir ¿cómo? O sea, no está viviendo ahorita. No sé si solo está existiendo. O subsistiendo. Una respuesta Subsistiendo. una Profunda. filosófica, ¿verdad? Sí. ¿Vivo Abstracta. o existo? Existo solo. ¿Vivir o no vivir? Esa es la cuestión. Bueno, No, pero no, pero esperemos está que bien, este está año bien, esa sí. persona viva. Pero viva en Cristo Jesús. Amén. Porque el vivir es Cristo. Amén. Entonces, ¿qué dice la gente? Entramos entonces de lleno, creo ya. El primer consejo, el primer tip que queremos compartir con ustedes, nuestra audiencia, con nuestros hermanos en la fe que nos escuchan y, por supuesto, para todo aquel que lo desea recibir de todo corazón. ¿Por qué no? Pero ya va. Yo quiero saber, muchachos, ustedes cuando van a planificar, aquí tenemos gente detrás de cámara, no saben la cantidad de gente que hay aquí atrás. Muchísimo, muchísimo. Por fe van a hacer más. Pero muchachos, ustedes como cuando se planifican, ¿verdad? Para el nuevo año, ¿qué es lo primero que hacen? Pensarlo. Lo primero que hacen cuando van a planificar su año. Que se perdieron, dicen por allá. Ajá, y por aquí dicen, yo también bueno, ya se perdió todo el mundo aquí.
El primer tip, ¿qué es lo primero que hace aquí Junior cuando va a planificar su año? Bueno, nosotros que conocemos la palabra del Señor y que quizás como al menos en mi caso, yo aprendí a dejarle las cosas en las manos del Señor. Me recuerda mucho a una frase de Martín Lutero que él decía que todas las cosas que él tenía, algo así, él decía que todas las cosas que él tenía en su mano, él las había perdido, pero aquellas cosas que él había puesto en las manos de Dios todavía las tenía. Y me resulta muy reconfortante eso, porque cuando uno le entrega la vida al Señor, creo que todos somos los que hemos experimentado ese cambio. Notamos que muchas cosas cambian a nuestro alrededor cuando la voluntad de Dios se empieza a hacer a nuestra vida. Entonces yo diría que el primer tip sería dejar las cosas, encomendar nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras obras en las manos de Dios. Y ese tip es súper importante, ¿no? Lo que acabas de decir, porque aunque somos cristianos, por lo menos yo voy a hablar por mí. En muchas oportunidades yo voy a hacer mi planificación de lo que sea y cuando voy a la mitad es que digo, ay, verdad, yo no oré. Y ya cuando tengo media hoja hecha de propósitos es cuando voy a orar. Y algo que he aprendido mucho en este último tiempo es algo que está en la palabra, en el libro de Proverbios, que dice, encomienda al Señor tu camino y tus pensamientos serán afirmados. Y estuve investigando, porque ahora soy la chica de las definiciones, ¿verdad? Entra intro. La chica de las definiciones. La chica de las definiciones. Dice que encomendar significa pedir a una persona que realice determinada tarea o que se encargue de algo o alguien. Y también significa poner algo bajo la protección de alguien, especialmente de Dios. Entonces, veo y leí varias versiones de este versículo donde decía, tus pensamientos serán afirmados, en otras decía que todo lo que pienses lo verás realizado. Entonces veo la importancia de encomendarle al Señor, no porque ya automáticamente por orar todo lo que yo escribí en mi lista lo voy a alcanzar, sino porque la oración nos ayuda a depurar muchas veces esa lista que hacemos y a recibir esa guía para realmente trabajar por los planes que el Señor tenga para nosotros. Entonces ahí es cuando nuestros pensamientos son afirmados, cuando nosotros vamos a la oración y recibimos los pensamientos de Dios para nosotros. Y entonces ahí es cuando esos pensamientos se convierten en nuestros y esos son los pensamientos que son afirmados, que se llevan a cabo, que son realizados, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. De nuestro Padre Celestial, como dice el apóstol Juan, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y que si sabemos que Él nos oye, entonces tendremos aquello que le hemos pedido. Me llama la atención también que esto es algo que se enseña en muchas porciones de la Escritura. Y que la raíz de todo esto, el origen de todo esto, tiene que ver con la fe en Dios, prácticamente, como la frase de Martín Lutero, que él ponía las cosas en las manos de Dios, pero era por eso mismo, porque él ponía la fe, como decía la definición que acabas de dar, que por cierto me llamó la atención, porque decía que incluso era encomendar algo a la protección de otra persona, incluso de Dios, decía allí en la misma definición. O sea que es algo ya que incluso tal vez las personas que no tienen un conocimiento completo de la palabra de Dios saben de alguna manera que pueden dejar sus cargas en la mano de aquel que hizo todas las cosas y que tiene cuidado de todas sus criaturas. Me llama mucho la atención también lo que dice el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Dice también, el mismo capítulo de Proverbios decía que del hombre son las disposiciones del corazón, más el Señor la respuesta de la lengua. Tú comentabas que nosotros podemos tener muchos planes y que cuando colocamos esos planes en las manos del Señor, esos planes son depurados. Pueden tender de pronto a cambiar. De pronto nosotros nos disponemos a hacer algo, pero la última respuesta, la última palabra la tiene Dios en nuestra vida. Él sabe lo que mejor nos conviene. Me llamaba mucho también la atención un pasaje que yo sé que es un pasaje muy conocido y tal vez en muchas ocasiones sacado de contexto, pero tal vez en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y quizás en donde muchos jóvenes tienen muchas incertidumbres, por lo menos nosotros que somos jóvenes de aquí de Venezuela y que tal vez estamos viviendo una situación que no nos ayuda mucho en cuanto a nuestro futuro. Este versículo yo lo estaba leyendo el otro día y me traía consuelo, me traía paz al corazón, me traía alivio porque yo pensaba, oye, mira, mi Padre Celestial sabe
lo que Él tiene para mí. Es el famoso versículo que está, si no recuerdo mal, en Jeremías 29:11, donde dice, porque yo sé cuáles son los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra se la dio el Señor al pueblo de Israel cuando ellos estaban cautivos, cuando iban a ser llevados, cautivos a la tierra de Babilonia, o ya habían sido llevados cautivos. Bueno, la cosa es que Dios sabía lo que iba a hacer con ellos. Tal vez ellos habían pecado contra Él y Dios los entregó al castigo de su pecado, pero no significó que Él los fuera a abandonar o que los fuera a dejar, porque Él, como su Padre Celestial, ya tenía planes, pensamientos para ellos, propósitos, y eran de paz, shalom en el hebreo, de bien, de paz, que nos transmiten tranquilidad. Entonces yo leyendo eso, yo decía, bueno, Dios sabe lo que Él tiene para mí. Y por eso yo creo que de la mano de Salomón tenemos este consejo tan importante, tan bueno, este proverbio tan indispensable para nuestra vida cristiana, que es dejar las cosas en las manos del Dios Todopoderoso. Y qué bonito que vemos el tema de la confianza en encomendar un plan a Dios. Porque dice que la definición leímos que era darle esto a alguien para que lo cuide. Para que lo cuide. Y eso me habla de confianza. De confianza. Porque yo no le voy a entregar algo tan precioso a alguien en quien no confío. Entonces, esto es una invitación a que confiemos en que en este nuevo año Dios sigue siendo fiel. Exacto. Y que es un nuevo año donde hacemos planes, pero que confiando en el Señor, las cosas que vengan para nosotros serán de bien, aún las cosas que sean malas. Y como jóvenes a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad?, confiar en el Señor. ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser mi novio? ¿Cuándo lo tendré? ¿Tendré el don de Pablo y me voy a quedar solo? No, el que tenga ese don no razona así. Exacto, pero hay jóvenes que sí piensan así, y lo que queremos es animarles a confiar. A que en el primer punto muchachos, no digan nombres, por favor, allá atrás están hablando, no vamos a decir nombres acá en cámara. No, por favor, no. Pero qué bonito es confiar en que el plan de Dios es perfecto. Entonces es una invitación a que iniciemos este año, este primer mes, encomendándole nuestros planes al Señor, y que en esa confianza de que Él tiene cuidado de nosotros podamos descansar y trabajar para que podamos tener lo que nos hemos trazado. ¿Cuál es el siguiente tip? ¿Qué otro tip le podemos dar a las personas? Primero que nada, el siguiente sería analizar muy bien cuáles son esos planes y esas metas que nosotros tenemos, porque muchas veces, como decía el texto, el hombre tiene muchas disposiciones, tiene muchos deseos, pero ¿son acaso esos deseos los correctos? ¿Son convenientes? ¿Nos vienen bien? ¿Son la voluntad de Dios? Esa sería la cuestión. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Que la verdad es que esto es un punto que cuando estábamos conversando sobre qué hablar, yo dije, hay que depurar lo que uno, las intenciones, lo que uno escribe, porque me ha pasado más de una oportunidad, no sé si te ha pasado, que yo hago mi lista, ¿verdad? Y a simple vista, sí, yo la veo súper piadosa. Demasiado. O sea, yo digo, wow, estoy súper espiritual, qué cristiana tan buena estoy siendo con esta lista, ¿no? Y resulta Santa María. Y resulta que cuando empiezo a leer lo que escribí, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, este año voy a hacer ejercicio porque quiero estar más saludable, ¿no? Un ejemplo. Pero tal vez no lo escribo con esa intención, sino que hay personas que lo escriben como, este año voy a hacer ejercicio porque me voy a poner buenísima, voy a ponerme fit, voy a hacer la envidia de mucha gente. Y ahí está la diferencia en que puede ser un propósito piadoso si la intención es buena, si realmente tu motivación es buena de que, oye, voy a hacer ejercicio porque quiero estar bien, quiero sentirme bien, quiero cuidar mi templo, quiero cuidar mi cuerpo. Pero otra situación sería si dices, voy a hacer ejercicio porque quiero ser la envidia de todo el mundo. Y entonces, analizar cuál es tu motivación para hacer ciertas cosas este año es un muy buen tip. Es el mejor que te podemos dar hoy después de orar. Y dejando que lo que acabaste de decir precisamente, la Escritura nos enseña a nosotros que dado que el primer punto es encomendar las cosas al Señor, cosa que nosotros hacemos a través de la oración, la Escritura también enseña que si hay iniquidad, hay pecado en nuestro corazón, Dios no nos va a escuchar. Es decir, que esos planes no van a prosperar, no van a salir adelante. Por eso, muy buen tip, muy bueno, analizar realmente cuáles son nuestras motivaciones, porque
Así como hay motivaciones malas, también hay motivaciones buenas. Por lo menos motivaciones que tienden a la piedad, ¿no? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, que era un joven pastor, que el ejercicio físico era de poco provecho. No significa, cabe recalcar, que el apóstol Pablo está condenando el ejercicio físico, no, sino que el apóstol le está dando más importancia a ejercitarse en las cosas del Señor, en la piedad. Y yo creo que eso es algo que es muy importante, ponernos principalmente las metas de querer servir al Señor. Yo, por lo menos en mi caso, yo tengo planes para este año. Con el favor del Señor espero que se me concedan conforme a su voluntad. Pero hay algo que siempre tengo en mente, no sé si es tu caso, me imagino que sí, que a pesar de que yo tengo mis planes seculares, siempre tengo, seculares en el buen sentido, ¿no? Siempre tengo en mi mente o me aparece en mi mente el deseo de dónde voy a servir a Dios cuando yo sea más mayor de lo que soy ahora. ¿En qué lugar Dios me va a colocar? En la iglesia, que es como un cuerpo, que es como un gran reloj, que todos sus engranajes, todas sus piezas funcionan en conjunto. ¿Dónde está mi lugar? ¿En dónde Dios me va a colocar? ¿Cuál es mi ministerio? Mi ministerio definitivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es una meta también que yo tengo, que es algo a lo que siempre tengo en mente. Y ya cuando vienen esos planes seculares que son deseos, como por ejemplo aquel joven que quiera casarse, que quiera empezar una vida, que quiera trabajar, todas esas son muy buenas motivaciones porque son motivaciones que principalmente son dadas por el Señor. Porque el matrimonio es una bendición, incluso el trabajo, a pesar de que fue quizás por un lado un castigo al hombre, también por otro lado es una bendición porque una persona que en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy en Venezuela tenga un buen trabajo en donde pueda ganar un buen dinero que le ayude a sustentarse, eso es una bendición. Creo que es importante lo que decías de tener metas ministeriales también. Trato de que en mi lista haya un balance entre lo que yo deseo hacer de forma terrenal, como pues casarme o tener un mejor trabajo, como dijeron al principio en que dice la gente, o viajar, o tener un negocio, y todo esto está muy bien. Pero también es bueno tener metas ministeriales. Exacto. ¿Qué puedo hacer este año? Pues yo sirvo en el área de la alabanza, por ejemplo. Mi meta ministerial es de pronto formarme más en la parte musical, en la parte espiritual, de pronto hacer un mejor equipo, un mejor trabajo en equipo, actualizarme en cuanto a lo que están haciendo. Entonces siempre es bueno ver qué cosas puedo mejorar también en mi servicio a Dios como parte de mis metas para el nuevo año. Pero podemos darle un ejemplo. Hablando de analizar la motivación, una meta buena con una mala motivación podría ser tener novio o tener novia. Por ejemplo, no porque ya me siento listo o lista, porque creo que este es el momento donde ya estoy maduro, tanto espiritualmente como emocionalmente, donde ya he sanado muchas cosas, muchos traumas, donde creo que es el momento donde puedo servir al Señor con otra persona, donde puedo aspirar al matrimonio. Muy bien, hazlo. Si puedes conocer personas, si llega la persona indicada, buenísimo. Pero una mala motivación para esto podría ser porque me siento solo, porque todo el mundo tiene novio y yo no, y ni siquiera analizamos qué edad tengo o si la persona es la indicada. Entonces, por eso, como tip número 2, analizar tu motivación. Puede ser una meta espectacular en papel, pero en el corazón puede estar muy mal. Me gustaría cerrar este tip con un ejemplo que nos deja un antiguo cristiano de hace muchos años que vivió alrededor de los años 1700, Jonathan Edwards, no sé si lo has escuchado. Sí. Ese hombre era un hombre intelectual, pero él es un claro ejemplo de que tanto la intelectualidad como la fe van juntas de la mano y están casadas, nunca están separadas. Pero ese hombre me sorprende porque él hizo una lista de muchas resoluciones, de cosas que él quería o se proponía hacer conforme a las fuerzas que Dios le diera. Y una de esas resoluciones fue, y esto puede sonar quizás un poco curioso, ¿no? Pero una de esas resoluciones fue que él se proponía, parafraseando, llegar a ser el mejor cristiano que él pudiera ser de su generación. Y sé que eso puede sonar como algo quizás a simple vista egocéntrico, pero realmente yo sé lo que hay detrás de
de esa frase. Él no lo decía en un sentido egocéntrico, sino como una meta que él quería alcanzar, no para procurar ser mejor que los demás, sino para ser mejor él, porque nosotros conocemos nuestras propias debilidades y sabemos que necesitamos ese crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor. Así es. Y como un tercer tip que vamos a dar hoy es ve a la práctica. Por favor, ve a la práctica. Muy importante, ¿no? Importantísimo que las metas no se queden en papel. Bueno, este año quiero trabajar. Señor, por favor, te pido que este año tenga un trabajo, pero resulta que el hermano ni siquiera empezó a postularse a ninguno. Sí. O hizo el currículum, pero ni siquiera lo envió a ningún lugar, o no fue a ningún lugar. Ve a la práctica, es importante. Muy importante. Es que es como todo en la vida, como el que estudia. Si tú estás estudiando en una universidad, aún incluso en el liceo, en la secundaria, ¿no? Porque nosotros lo llamamos aquí liceo, pero realmente es la secundaria en otros países. Sí. Bueno, en otros países y aquí. Lo que es que aquí lo conocemos como liceo. Pero el caso es que es como en las clases, ¿no? Que nosotros estudiamos y toda la cuestión, pero si ese conocimiento no lo llevamos a la práctica, no sirve de nada. Podemos tener los otros 2 tips, que son buenísimos y son la base, pero si no lo llevamos a la práctica, nos quedamos en nada igualmente. No estamos fructificando, no estamos avanzando, no estamos creciendo. Es necesario llevar las cosas a la práctica. Y yo creo que como jóvenes, no sé si estarás de acuerdo conmigo, quizás muchas cosas que nos impiden llevar estas cosas a la práctica, quizás la principal es el temor. Temor a fracasar, temor a fallar, temor a hacer el hazme reír, temor a ser juzgado, criticado. Yo creo que el gran enemigo, por así decirlo, de llevar estas cosas a la práctica es el miedo. Vence el miedo. Bueno, es muy fácil decirlo, pero muy difícil Es hacerlo. difícil, Pero no sí, creáis. ir a la práctica es parte de la fe. Decíamos que confiamos en el Señor y por eso encomendamos todo en las manos del Señor. Y esto es un gran paso de fe. Todo lo que yo decido, por ejemplo, les voy a dar así un spoiler pequeñito. Aquí el hermano se quiere casar este año. Pero es una Dios meta quiere. piadosa, si Dios quiere, Ujú. claro que sí. Pero también es necesario ser decisivo, tomar decisiones, tomar riesgos, empezar a buscar trabajo, de hacer la proposición, y todo requiere fe. Entonces, este año como un desafío de Life Podcast es dejar el temor y tomar riesgos de fe. Algo que yo también le quisiera transmitir a los jóvenes, porque lo he experimentado, lo estoy experimentando y sé que probablemente lo experimentaré en el futuro, porque son pruebas que nos vienen a diario. Pero algo que me he dado cuenta y menciono el temor es porque yo mismo lo vivo en carne propia. Sé que el temor es nuestro, o por lo menos en mi caso, es mi más grande enemigo, mi muralla de hierro que se me pone enfrente y no puedo traspasarla. Pero si nosotros no aprendemos a echar a un lado ese temor, jamás vamos a avanzar. Va a seguir pasando el tiempo, vamos a perder mucho tiempo valioso, ya que la misma Biblia nos dice que aprovechemos el tiempo porque los días son malos y son cortos. Y vamos a desaprovecharlo simplemente porque tenemos miedo de fracasar y de que nos tilden de fracasados, de que no servimos para nada. No. Algo donde yo logro agarrar fuerzas para esto es que simplemente dejo a un lado una esclavitud que yo creo que nosotros tenemos que abandonar sí o sí, que es el qué dirán los demás. Hermanos jóvenes, librémonos del temor al qué dirán los demás, porque mientras no nos despojemos de ese temor, no vamos a avanzar. Esa muralla va a continuar allí. En cambio, si esa muralla es derribada como las murallas de Jericó por la fe, ¿verdad? Entonces ya podemos tomar posesión de la tierra prometida. Amén. Y bueno, hablando de que la vida es corta y todo esto, nosotros tenemos hoy en el segmento de Naughty Life unas noticias. Primero vamos a ver la intro. Que la intro Intro. En Naughty Life. Últimamente ha sido tendencia en las redes sociales en estos últimos días un acontecimiento en el país de Brasil. Una gran roca cayó sobre algunos turistas que iban en unas lanchas
sorpresivamente en un paseo de turismo para conocer la zona. Resulta que hubieron 6 muertos, 20 personas desaparecidas y 30 heridos. Una lamentable situación en estos últimos días que estamos nosotros atravesando. Y me hace pensar mucho en las palabras que el Señor decía sobre... ¿Puedo decir eso? ¿Sí? Lo siento, es que me siento nervioso, ¿viste? Eso me hace pensar mucho en las palabras que el Señor mencionaba en el libro de Lucas, cuando los discípulos le preguntaban acerca de aquellas personas a las cuales Pilato había asesinado y mezclado la sangre con sus sacrificios. El Señor les decía, ¿ustedes creen que esas personas, por lo que padecieron, eran más pecadores que los demás? Antes os digo que no, que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto nos enseña que la vida es efímera y puede acabar en cualquier momento. Y este tipo de situaciones, a pesar de que son muy lamentables y dolorosas, sobre todo para aquellas personas que sufren las pérdidas, son cosas que deberían de llevarnos a la reflexión y pensar en qué estamos gastando nuestra vida. Realmente sí nos lleva a considerar, ¿no? Que tal vez esas personas cuántos planes no tendrían. Así es. Su mayor plan era ir a vacacionar y Sí, terminaron perdiendo la totalmente. vida. Entonces, la vida es corta y por eso creo que debemos orarle al Señor todos los días para que sean sus planes los que se lleven a cabo en nosotros. Y si morimos el día de mañana, podamos morir con la plenitud y la satisfacción de haber vivido una vida de obediencia y de agradecimiento. Así es. Quisiera agradecer de antemano a la página de Biblia Todo por su sección de noticias y proveernos este muy buen material. Que Dios les bendiga, muchachos. Publicidad. Ok, ¿No? Hay que darles las gracias. claro que sí. Entonces, un último tip antes de irnos. Un último tip antes de irnos. Dijimos que eran 4. El cuarto tip sería, sé disciplinado. Y aquí les va un momento de... Reflexión, María. un momento de exposición. Les recomendamos ese canal también. Vayan a ver Expuestas, un muy buen canal. Pero saben que hablando de la disciplina, yo todos los años me planifico, ¿verdad? Dentro de mis motivaciones anuales, yo digo, este año voy a comer menos azúcar. Y pasa que estamos todos reunidos en familia el 31 de diciembre, ¿no? Y el 1 de enero, después de abrazarnos, de desearnos un feliz año nuevo, llega mi abuela y, ¿quieren un dulcito? ¿Cómo no? Y adivinen quién come dulce el 1 de enero de ese año. Yo. Claro, es que no lo podías rechazar, ¿verdad? Es de tu abuelita. Claro, pero entonces el 1 de enero, en la tarde, horas más tarde, vuelvo a visitar a mi abuelita, porque aquí es tradición de el 1, bueno, cada quien se va a su casa y luego en la tarde nos volvemos a ver. Vuelvo a ir a casa de mi abuela por la tarde y adivinen quién vuelve a comer dulce. Santa María. La cosa está en que si no somos disciplinados por muchos planes que realicemos, por mucho que nos propongamos hacerlo, tal vez lo hagamos una semana, pero ya la siguiente semana se nos va a olvidar. Como esos que este año sí empiezo dieta, pero entonces ya duraron una semana dieta. O este año sí hago ejercicio y duraron una semana haciendo ejercicio. No, el mejor. Este año me voy a leer toda la Biblia, pero no pasaron de Génesis 2. La creación, nada más leyeron los 7 días de la creación y ahí se estancaron. Entonces la disciplina es parte fundamental para poder llevar a cabo los planes que hemos realizado para este año. Los grandes atletas se abstienen de todo para lograr alcanzar sus objetivos. Los grandes atletas que han alcanzado reconocimientos, premios y todo, han tenido que ser constantes en aquel deporte que practican, pero lo han logrado. Como popularmente nosotros decimos aquí, no sé si en otros países también se lo dirán de esta manera, el que persevera alcanza. Claro que sí. Y yo creo que eso es un dicho universal y no se equivoca. El que persevera alcanza. Y también hay estudios que dicen que solo se necesita de un mes de una práctica constante para que esto se convierta en un hábito. En un hábito. Así que solamente necesitan sobrevivir enero haciéndolo todos los días para que se convierta en un hábito en ustedes. Poniéndole empeño, poniéndole interés, es muy... la base de todo esto es la motivación, pero no puede quedarse simplemente en un deseo. Tenemos que ir a la acción, como decíamos, pero también ser constantes, porque si no quedamos en nada. Y algo que con lo que me gustaría cerrar este episodio es un versículo que ya veníamos hablando, que está en Santiago, que, bueno, se lo voy a dejar a Junior, pero todo lo que nosotros nos dispongamos a hacer, creo que siempre le ponemos mucho cariño, ¿no? En el sentido de que, oye, este año quiero comenzar un negocio y tal vez trabajamos muchísimo
para poder emprender, para Así poderlo es. hacer, y tal vez este año no se dio lo que esperábamos, tal vez duró, no sé, 3 meses, o tal vez las finanzas no fueron las que esperábamos, o qué sé yo. Pero te animo a que no te desanimes. Es un año, lo intentaste, comenzaste, si no se dio, pues no era la voluntad del Señor simplemente, pero tendrás un nuevo año para volverlo a intentar, donde podrás hacer nuevas metas. ¿Y por qué esperar un año, verdad? ¿Por qué no simplemente reinventarnos a mitad de año si es necesario? Pero no te desanimes. Te animo a que tengas fe, confianza en los planes del Señor, y a que abraces con agradecimiento todo lo que Él decida traer para ti en este nuevo año. Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos como cristianos y que tenemos un Padre Celestial, que no importa la edad que tengamos, siempre está velando por nosotros. Y ese es un gran consuelo. El texto está en Santiago capítulo 4 a partir del 13. Santiago dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Muy importante. Yo creo que fíjate cómo incluso todo lo que hemos venido hablando hasta ahora ha sido conectado. Desde la noticia, el accidente, es muy importante que tengamos en cuenta que a pesar de que tengamos planes y motivaciones, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Por eso hacíamos mucho hincapié en el que el primer tip es la base de todo esto, de que si Dios quiere, todas aquellas cosas que nosotros deseamos, mientras estén bien dirigidas, bien sustentadas por la voluntad del Señor, van a prosperar. Ajá. Antes de irnos, ¿qué te parece si hacemos una oración? Perfecto. ¿Tú o yo? ¿Yo o tú? Dale tú. Okay. Padre, gracias te damos por todas las personas que nos han visto en este programa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacer planes, Señor, pero que sean de tu agrado. Pero por sobre todo, Señor, te pedimos que todo lo que suceda este año, todo lo que venga, sea recibido por nosotros con un corazón agradecido porque viene de ti, y con un corazón, Señor, que anhele y desea hacer tu voluntad. Pedimos, Señor, que podamos disfrutar cada momento, cada minuto de este año con la certeza, Señor, de saber que eres tú quien está en control. Gracias te damos por cada persona y te pedimos que seas tú quien nos ayudes, Señor, a ser disciplinados y constantes con nuestros propósitos para este año. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto fue todo por hoy. Gracias por vernos. Si ustedes también rompieron dieta el 1 de enero como yo, ustedes me dejan una manito así. Y si ustedes también sienten miedo de afrontar otras situaciones nuevas, como comentaba Junior, entonces le dejan una manito así para saber, ¿verdad? Así y así. Así vemos quiénes nos vieron hasta el final también. Y si hay algún otro tip, algo que a nosotros se nos pasó y ustedes tienen en consideración cuando hacen su lista, lo pueden dejar en los comentarios. Así es. Suscríbanse, denle like, síganos en nuestras redes sociales, @life.gj, en Instagram y en TikTok, tengo que hacer así. IOP Casa de Dios en Instagram y Casa de Dios en TikTok. Amén. Eso fue todo por hoy. Nosotros somos Life Podcast. Hablamos vida.